bienvenido a Podcast Romanorum. Yo soy su host, el Propretor. Y yo soy tu hostess, Sulpicia. Hoy, en nuestro primer episodio, vamos a hablar de la República, parte 1. La República Romana empezó en el año 509 a.C. El ejército romano, bajo su último rey Tarquinio el Soberbio, se encontraba asediando la ciudad de Ardea, al sur de Roma. Tres de los oficiales del ejército romano, Sexto Tarquinio, el hijo del rey, Lucio Tarquinio Colatino, primo de este, y Lucio Junio Bruto, un prominente patricio, se encontraban hablando sobre la castidad de sus esposas. La discusión empezó a tornarse un poco violenta, así que los hombres decidieron tomar sus caballos y volver a Roma para saldar sus dudas. La primera casa que visitaron fue la de Sexto Tarquinio. La mujer de este estaba teniendo un amorío con uno de sus esclavos mientras que oficiaba una gran fiesta en su casa. Así que visitaron a la siguiente, la mujer de Lucio Junio Bruto. Esta estaba teniendo una fiesta, pero no tan depravada como la de la esposa de Tarquinio. Finalmente visitaron la casa de Lucio Tarquinio Colatino. La esposa de este estaba tejiendo una capa con sus propias manos mientras pensaba en su esposo. Así que los hombres se dieron cuenta que era la mujer de Colatino la que era la más casta. Pero Sexto Tarquinio, al ser un tirano, creyó de que todo lo que era bueno en Roma debía ser suyo. Así que decidió seducir a la mujer de Tarquinio, Colatino. Cuando los otros dos hombres se fueron, él volvió a la casa de Colatino e intentó seducir a su esposa. Esta se negó, así que él tuvo la idea de chantajear a Lucrecia, la mujer de Colatino, para que ésta aceptara tener relaciones sexuales con él. Su idea era la siguiente: matar a un esclavo y matarla a ella, llevar sus cuerpos a una de las camas de la casa de Colatino y afirmar que los había encontrado ambos teniendo un amorío y los mató en el instante. Lucrecia, al ser una mujer casta, se negó a hacer pasar a su esposo por tremenda humillación pública y aceptó. Luego de pasada la transgresión, Lucrecia escribió a toda velocidad una carta a su esposo Colatino para que vuelva a Roma. Cuando este llegó junto a su amigo Junio Bruto, Lucrecia le contó todo lo que había pasado. Colatino le aseguró de que todo estaba bien, que ella no había hecho nada por su propia voluntad y que había sido forzada por ese tirano. Lucrecia le dijo a su esposo de que ella no quería pasar a la historia como un ejemplo de falta de castidad, así que tomó una daga y se quitó la vida delante de su esposo. Colatino estaba devastado, pero Lucio Junio Bruto tomó esta oportunidad para destruir la monarquía romana. Anteriormente, Lucio Junio Bruto era pensado como una persona de poca capacidad intelectual, por ello su apellido, Bruto. Pero en este momento tan importante en la historia romana demostró ser todo lo contrario. Tomó el cuerpo sin vida de Lucrecia y lo llevó al foro, donde le mostró a la plebe hasta qué punto podía llegar la tiranía de los tarquinios. Y el pueblo, avivado por una ira y sed de venganza increíble, decidió derrocar a la monarquía. Capturaron a Sexto Tarquinio y lo asesinaron, mientras que su padre huía con la otra mitad del ejército romano. Sexto estaba muerto. Lucio Junio Bruto obligó al pueblo romano a jurar que jamás volverían a tener un rey. Tarquinio el Soberbio seguía huyendo y buscando aliados entre los reyes etruscos al norte de Roma, y finalmente encontró un aliado muy poderoso, Lars Porsena. Lars Porsena estaba con un gran ejército mercenario. Lars Porsena era el rey de Clusium y ahora sus ejércitos avanzaban sobre Roma. Es muy interesante cómo este mito se ha venido reproduciendo a lo largo de la historia en la cultura popular y incluso en otras culturas, ¿no? También milenarias. Por ejemplo, en Juego de Tronos existe el que es Aegon el indígena. Comparte características con Tarquinio. ¿Por qué? Porque también le gustaba seducir a las mujeres de la corte, sobre todo a las que estaban casadas. También seducía a solteras, sí, pero también le gustaba seducir a casadas con tal de mancillar su honor, ¿no? Igual, por ejemplo, en la cultura india hay un mito de una mujer, se llama Padmavati, ¿sí? Ella también es una mujer que se inmola para salvar su castidad, para salvar el honor de su familia. ¿Ante quién? También a un hombre que también, como Tarquino, quería poseer todo lo precioso. En ese momento era el sultán de Delhi, Alauddin,
y también quería poseerla, así como esta mujer. También ella se inmoló. Es muy interesante que esto se haya estado repitiendo a lo largo de la historia, porque si bien es cierto, la historia de la que estamos haciendo referencia ahorita es del siglo V a.C. y la que yo estoy haciendo referencia ya es del siglo XV después de Cristo. Entonces ahí estamos viendo cómo las culturas han estado reproduciendo mitos que son romanos, ¿no? Si bien es cierto, no es muy próxima la cultura india con la cultura romana, geográficamente ni históricamente, esta historia ha tenido acogida. Claro que se ha modificado el contexto indio y todo, pero ha tenido una acogida en ese tiempo y, como te menciono, en la cultura popular en pleno siglo XX con Juego de Tronos. Bueno, es que es una de las maneras de pintar de tiranos más populares que existen. Bueno, una manera de explicar esto es de que para cualquier tipo de revolución, lo primero que tenemos que hacer es deshumanizar al gobernante. Esto lo hemos visto varias veces, como tú has dicho, en la cultura india, y también lo podemos ver en la Revolución Rusa, donde la propaganda comunista le hizo creer al pueblo ruso que la zarina le era infiel al zar, a pesar de que eso era mentira. Y también mancilló la imagen de Rasputín. Rasputín, a pesar de toda la propaganda que se ha hecho popular en nuestra conciencia, no era este monje oscuro que le gustaba encamarse con todas las nobles de la corte rusa. Según la biografía de aquellos que vivieron realmente con él, tanto otros nobles que lograron escapar de la revolución como de plebeyos rusos, cuentan una historia en la cual Rasputín era realmente un hombre muy religioso que no le gustaba para nada el pecado, pero los comunistas tomaron la cercanía entre Rasputín y la zarina para mancillar no solo la imagen de la zarina, sino también la imagen del zar, haciéndolo pasar como un cornudo. Bueno, tal vez la historia no se repite, pero rima. Ahora, retornando al relato, nos quedamos en que el rey de Clusium estaba marchando hacia Roma para apoyar a Tarquinio. Bueno, el ejército mercenario de Lars Porsena tuvo dos combates significativos contra lo que quedaba del ejército romano. En la última batalla, según cuenta la leyenda, los hijos gemelos de Júpiter, Castor y Pulox, bajaron de los cielos al mando de dos corceles blancos para cubrir la retirada del ejército romano. Cuando el ejército romano se replegó a la ciudad, destruyeron todos los puentes, salvo uno que cruzaban el Tíber, pero el ejército de Lars Porsena ya estaba próximo, así que uno de los primeros héroes de la República se dispuso a defender el puente a cualquier costo. Este héroe se llamaba Horacio Cocles. Este era un soldado bastante prominente en el ejército romano y defendió el último puente sobre el Tíber contra la integridad del ejército de Clusium. A mitad de la batalla, él ya herido, dos de sus compañeros intentaron apoyarlo, pero finalmente se replegaron y dejaron nuevamente a Horacio solo sobre el puente. Cuando finalmente lograron destruir el último puente, él se lanzó al Tíber, y aquí es donde encontramos dos diferencias en la leyenda. Según una, su pesada armadura y sus heridas fueron demasiados para que él pudiera volver a nado a la ciudad eterna, y la otra es que él se deshizo de su armadura y volvió a la ciudad. Incapaces de poder tomar Roma por asalto al no poder cruzar el Tíber, el ejército de Lars Porsena se dispuso a asediar Roma. El asedio duró durante algún tiempo, así que los romanos pensaron en un plan para poder deshacerse del asedio. Sus fuerzas estaban muy reducidas, por lo tanto no podían luchar contra ellos en campo abierto, pero 100 de los jóvenes romanos se voluntariaron para asesinar a Lars Porsena. Al entender de que su ejército de mercenarios se dispersaría tan rápido cuando no recibiera ninguna paga, decidieron asesinar al rey. El primero de estos, Mucio Escévola. Mucio Escévola se escabulló de Roma y logró entrar al campamento de Lars Porsena, pero allí se encontró con un gran problema. No sabía cómo se veía Lars Porsena, no conocía nada acerca de él aparte de su nombre y su rango. Entonces, cuando vio a un hombre que parecía importante dándole dinero a los mercenarios, decidió asesinarlo, solo para darse con la gran sorpresa que era el ministro de finanzas de Lars Porsena. Los soldados lo subdujeron y lo llevaron a donde su rey. Lars Porsena tenía toda la intención de torturarlo para sacar información de cómo él había escapado de Roma, así que trajo una gran pira
con fuego y la amenazó, diciéndole que si es de que no le daba la información que él quería, lo iba a quemar. Mucio Scaevola colocó su mano derecha sobre el fuego y se la quemó completamente, asombrando a todos, a lo que luego miró fijamente a los ojos a Lars Porsena y le dijo: poca cosa es el cuerpo para quien solo piensa en la gloria. Lars Porsena, sorprendido por esto, le dijo que le perdonaría la vida a cambio de que él se fuera. Lars Porsena le dijo: yo también te doy un consejo, huye, porque en Roma hay 99 hombres como yo, capaces de darlo todo con tal de matarte. Poco después, Lars Porsena levantó el asedio y se fue, dejando a Tarquinio el Soberbio a su suerte, el cual moriría unos años después en un pueblo al sur de Roma. Con esto finaliza el mito que dio origen a la República Romana. Podemos resaltar el ensalzamiento del espíritu nacionalista romano con estos tres héroes míticos. Ahora, por favor, propretor, ¿puedes explicarnos cómo es que se veía caracterizada la República? Sí, la República tenía tres características principales en su forma de gobierno. Una era el factor aristocrático. Al finalizar la monarquía, el grupo quedó en manos de los patricios, la aristocracia romana. Estos ocupaban los principales puestos de poder en la República. Eran cónsules, pretores, aediles y demás. Entonces, solamente los patricios podían realizar la administración pública, ¿no? Ejercer la administración pública. ¿El pueblo llano de alguna manera podía acceder a estos puestos? Tú estás hablando de un proceso de democratización del Estado romano, lo cual sí, se llevó a cabo, pero fue durante muchos años. Al inicio de la República Romana, tan solo los patricios podían llevar estos cargos públicos. Fue después de mucha lucha social que finalmente la plebe, el pueblo llano, logró llegar a los más altos cargos públicos. El segundo rasgo de la República era el rasgo oligárquico. El rasgo oligárquico estaba representado por la clase ecuestre, plebeyos, pero con suficiente dinero como para permitirse los lujos que tenían los patricios. El nombre ecuestre proviene de que durante el periodo monárquico, al momento de formar un ejército, solo los plebeyos con más dinero podían permitirse comprar un caballo para luchar en las batallas. Este grupo, principalmente compuesto de mercaderes, artesanos exitosos y demás profesionales de la plebe romana, estos también empezaron a incursionar en el negocio de agricultura, principalmente dominado por los patricios. Al inicio, este grupo tenía tan solo poder al mismo nivel que el del resto de la plebe, pero poco a poco obtuvieron el poder como para comprar políticos y asegurar puestos de poder como el que sería el tribuno del pueblo. Finalmente este grupo tuvo tanto poder que incluso podía elegir a los cónsules mediante sobornos. El tercer aspecto del gobierno de la República Romana es un aspecto democrático. La República Romana había sido pensada con el pueblo como su máximo soberano. El Senado podría aconsejar al pueblo, pero el pueblo era quien tomaba las últimas decisiones mediante su cuerpo legal, la Asamblea del Pueblo. La Asamblea del Pueblo se conformaba por todos los ciudadanos de Roma. Una vez una ley o algún acto público era aprobado por el Senado, esta propuesta de ley era llevada por los cónsules a la Asamblea del Pueblo para ser aprobada o no. Resumiendo, la República se caracterizaba por tres aristas: la aristocracia, la oligarquía y la democracia. Ahora, por favor, propretor, ¿podrías explicarme cuál era la estructura del Estado? En los cargos más altos, elegidos democráticamente, eran los de cónsul, que se elegían 2 al año. Estos eran los máximos dirigentes del pueblo. Luego estaban seguidos por los pretores, que tenían un oficio semejante al de los jueces de hoy en día, seguidos por los aediles, que se encargaban de la administración de la ciudad de Roma. En caso de guerra, los cónsules y los pretores asumían el papel de generales, pues los romanos creían de que para que uno tuviera algún cargo en el gobierno debía de servir en el ejército. La vida militar y la vida pública no podían estar separados. Esto era muy ejemplificado mediante la existencia del cursus honorum, en el cual los patricios
y luego los plebeyos debían de seguir una ruta para llegar a los cargos políticos. Empezaban con 10 años de servicio militar, luego pasaban a ser ediles, luego pretores y finalmente cónsules. Era algo que todo romano que se respetaba a sí mismo como tal debía llevar a cabo. Entonces ese cursus honorum es el que de una u otra manera ha garantizado la fuerte potencia militar que ha sido Roma, porque únicamente la gente que ha pisado la batalla, la gente que ha recibido formación militar, ha sido a altos cargos. Entonces, gente que conocía la batalla, que conocía la vida militar, es la que posteriormente ha tomado las decisiones a fin de poder librar las batallas o, de ser el caso, defender las tierras. Sí, los romanos creían de que solo aquellos que habían demostrado su valía en combate tenían el derecho de llevar a cabo una vida pública en el gobierno. Y es por esto que tan solo los mejores guerreros, mejores comandantes, podían llegar a los altos puestos del gobierno, porque los dioses les habían sonreído en la batalla. Y los más grandes comandantes, en tiempos de gran necesidad, podían asumir un puesto incluso mayor al de los cónsules, el puesto de dictador. Los dictadores, a diferencia de la idea que tenemos hoy en día de un dictador, era una oficina del gobierno que era constitucional. No tenía ningún tipo de restricción legal en sus acciones, pero estaba limitado a un mando de tan solo 6 meses, a diferencia de los cónsules que podían gobernar durante un año. Hombres muy extraordinarios asumieron el puesto de dictador. Uno de ellos fue el mismísimo Cincinato, el cual es un ejemplo de la virtud romana y de su autocontrol. Él fue electo dictador por el Senado después de un gran desbarajuste militar. Este resolvió un problema muy grande, que todo el ejército romano había sido rodeado por un ejército enemigo. Él reclutó un ejército nuevo y salvó el asunto en tan solo 2 semanas. Después de ese tiempo, él renunció al puesto de dictador. Un hombre con tal autocontrol que renunció al poder total en tan solo 2 semanas. Tiempo después, el mismo Cincinato, ahora ya un hombre mayor, fue elegido nuevamente como dictador para salvar nuevamente a la república. Esta vez, tan solo después de 3 semanas, a pesar de ya ser un hombre mayor, saldó el problema y renunció nuevamente al puesto de dictador. Es así como llegamos al fin de nuestro capítulo de hoy. En nuestro próximo capítulo desarrollaremos la segunda parte de la República. No se lo pierdan.